Sí, efectivamente, señores, en este momento doy la bienvenida al patrón de la tarde, al historiador Edwin Espinal. Edwin, qué bueno que nos dijiste que sí. Bienvenido al patrón de la tarde. Hola, gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Edwin decía que hay una gran preocupación porque como que medio se ha confundido lo que es la batalla del 30 de marzo, que es como, ¿verdad?, una continuación de la independencia nacional y no tiene nada que ver con la restauración de la República. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Lamentablemente hubo un error grosero por parte de la gobernación provincial de Santiago y la Comisión Permanente de Efemérides Patrias al confundir las imágenes de José María Inver y Fernando Valerio. Trastocaron las imágenes, pusieron una por otra, pero además utilizaron la imagen del monumento que está dedicado a los héroes de la restauración, cuando bien pudieron utilizar el Parque Inver, que fue escenario, siendo Fuerte Dios, de esa batalla, y al pie del cual tuvo lugar el desfile militar que encabezó el presidente Abinader esta mañana. De manera que son pifias imperdonables, ciertamente imperdonables. Sí, o sea, la gobernación de Santiago tiene todo el tiempo del mundo, más de 100 años celebrando el 30 de marzo, y la Comisión de Efemérides Patrias por igual desde el año 1997, cuando fue creada, viene participando de la conmemoración de este acontecimiento, de manera que es inaudito el error que se cometió. Lamentablemente, viniendo de parte de instancias del Estado que son las que deberían promover con exactitud y con certeza estas informaciones. En la Comisión Permanente de Efemérides Patria tiene, entiendo que mucho más responsabilidad que la misma gobernación. Sí. ¿El director que hay ahora es nuevo, es una persona o una persona ya experta en la materia? El director, el actual presidente de la comisión, si mal no recuerdo su nombre, es el señor Juan Pablo Uribe, sí, que sustituyó al historiador y miembro de la Academia de Historia, directivo de la Academia en este momento, junto conmigo, Juan Daniel Balcácer. ¿Es una persona experta en asuntos históricos? ¿Conoce a Santiago? ¿Sabe de Santiago? Desconozco si conoce a Santiago, pero esos artes publicitarios, antes de ser impresos y colocados, hay que asumir que deben ser verificados y dado el visto bueno por alguien. Y hay que pensar que no todo el personal de la Comisión de Efemérides Patrias es nuevo, es reciente, o sea, tiene que haber personas que hayan trabajado ahí previamente, en años anteriores, y tengan manejo de las imágenes que se utilizan frecuentemente, siendo Fernando Valerio y José María Inver los personajes más socorridos de esta batalla. Sus imágenes son imposibles de trastocar, pero lamentablemente así pasó en el día de hoy. Edwin, aparte de eso, los actos conmemorativos del día de hoy, ¿cómo los viste? Muy limitados, lamentablemente ocasionan inconvenientes en el tránsito. Aparentemente no hubo promoción suficiente para que la ciudadanía se integrara a estos actos, ni tampoco aparentemente se dieron informaciones previas con respecto a los inconvenientes en el tránsito que se causó, especialmente a media mañana y hasta mediodía. Cuando hablamos históricamente de la batalla del 30 de marzo, es bueno recordar cómo acontece esto, cómo tenemos estos actores, qué ocurrió primero. Haznos por favor un resumito, ¿verdad?, de lo que fue la batalla del 30 de marzo. Sí, hay que situar la batalla en el contexto del primer mes prácticamente de la independencia nacional. Después del 27 de febrero, el presidente de Haití, Charles Gerard, requiere autorización del Congreso haitiano para marchar a la parte este de la isla, y lo hace con dos columnas, una que entra por el sur y otra por el norte, partiendo desde Puerto Príncipe y Cabo Haitiano respectivamente, para confluir en Azua y Santiago. La columna que entra por el sur se enfrenta a los dominicanos, comandados por Pedro Santana en Azua. Los dominicanos se repliegan hasta Sabana Buey, los haitianos quedan varados en Azua y no tienen oportunidad de traspasar el ramal de la cordillera central y especialmente el paso del Número. Y en Santiago los dominicanos fueron detenidos por José María Inver, quien mantuvo la posición defensiva que ocupó, realizando un adecuado manejo
de la estrategia militar, movilizando sus fuerzas en un territorio que era mucho más favorable para las tropas dominicanas que las haitianas. Los haitianos desenvolvieron sus actuaciones en la sabana de la ciudad, lo que hoy es La Joya, Baracoa y la zona de Gurabito. Desde un punto alto los dominicanos podían dominar todos estos movimientos, además de que hicieron un uso efectivo de la artillería y la infantería, secundados además del arma blanca, la carga al machete. La batalla se desarrolla entre 12 del mediodía y 5 de la tarde, después de ataques a los fuertes Libertad y Dios. Los haitianos no pueden romper esa defensa dominicana y finalmente piden un alto al fuego para poder retirarse. Y finalmente los dominicanos que estaban situados en la sierra, que fueron organizados por Mella, atacaron a los haitianos por la retaguardia hasta cruzar Dajabón. O sea, esa batalla de Santiago consolida el triunfo de Asua, porque si los haitianos hubiesen tomado Santiago, hubiesen podido llegar hasta la capital. O sea que esto fue real, Edwin. Esto no es un asunto de que es por historia que lo hacemos. Eso fue una batalla real la que se libró en Santiago. Claro, hay documentación de la época, claro, hay personas que se empeñan en establecer que es una tergiversación, que no existió, pero entiendo que si se enfrentan a la documentación que existe de la época que ha sido reproducida, podrían cambiar de opinión. Edwin, si bien es cierto que el Parque Inver o Fuerte Dios es el que se toma como lugar por excelencia cuando nos hablan de la batalla del 30 de marzo, ¿dónde estuvo entonces el Fuerte Libertad? Los dos restantes fuertes estuvieron en esa, prácticamente alineados sobre el eje de la hoy avenida Antonio Guzmán Fernández. El Fuerte Patria es el parque que podemos ver en esa avenida, entre las calles Restauración e Independencia, donde hay un torreón, el Parque de la Constitución, que ha sido engalanado con algunos murales, y el Fuerte Libertad fue embebido, digamos, por la construcción a principios del siglo XX del asilo, hoy Colegio Santa Ana. O sea que estos tres fuertes daban hacia el oeste, hacia la sabana de la ciudad en ese momento, que es el espacio ocupado hoy por La Joya y Baracoa. Si los oyentes gráficamente pueden visualizar, notemos que a partir de la Antonio Guzmán, de la antigua General López, el declive hacia el río se hace mucho más pronunciado. Y justamente en ese espacio fue que los haitianos desarrollaron sus movimientos militares, y asimismo en Gurabito, de manera tal que los dominicanos, colocados en un sitio alto, pudieron dominar sus movimientos tácticos. ¿Cuándo el Parque Inver toma esa forma y es definido como el parque de la batalla del 30 de marzo? El Parque Inver sobrevivió íntegro como formación topográfica hasta fines del 19, cuando se trazó la ruta del ferrocarril, la actual 27 de febrero. Recordemos también que hay una curva ahí en esa zona del Parque Inver frente a Pueblo Nuevo, y obedece esa curva a que era la ruta del ferrocarril. Amado Franco Vidó, un munícipe santiaguero, en 1904 lanza un concurso a través de una revista periódica, el álbum que dirigía en ese momento, para rescatar para la historia el Parque Inver y evitar el Fuerte Dios y evitar que se perdiera. Se realizó una colecta pública y se convirtió en Parque Inver. Ese fue el nombre que se le dio, y desde 1904 existe, digamos que rescatado. Por supuesto, con el paso del tiempo, esa estructura se ha modificado hasta lo que tenemos hoy. Tú, con la experiencia que tienes como profesor, como conocedor de historia y manejador de estos temas, ¿se le da la importancia que realmente tienen estos hechos en el país y sobre todo en Santiago, el de la 30 de marzo? Fundamentalmente en Santiago sí, o sea, es una fecha que entiendo no pasa desapercibida para ningún santiaguero, y en esto tiene mucho que ver el hecho de que la conmemoración de la batalla esté presente desde fines del siglo XIX y haya sido una fecha escogida por prácticamente todos los presidentes que hemos tenido para que sirva esta fecha para inaugurar obras públicas.
O sea, se vincula la efeméride con la memoria construida, y esto ha servido para que esta fecha, digamos que se preserve en la memoria colectiva, no solamente santiaguera, sino también nacional. En el día de hoy hubo una parada militar diferente a como se habían hecho años anteriores, como que fue muy limitada, ¿verdad?, en cuanto a cantidad de fuerza militar exhibida en las calles de Santiago. ¿Así fue? Sí, recordemos que en años anteriores las personas veían por la autopista Duarte llegar los tanques, los carros de asalto. Se anunciaba con mucha antelación que iba a haber un desfile, ya fuese en la 27 de febrero o en la Avenida de las Carreras, y la gente acudía masivamente. En otras ocasiones, durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, por ejemplo, se hizo un gran desfile frente al Parque Inver. Jorge Blanco pronunció un discurso en esa época. Hubo desfiles también en la época de Balaguer por la Calle del Sol. En fin, o sea, Santiago se siente muy atraído por los desfiles de los días 30 de marzo. Pero en este año, como tú señalas, fue muy limitada la participación, y además la poca promoción del desfile hizo que la ciudadanía no prestara la atención debida. Habían como más desfile estudiantil que militar. Esa fue la realidad que pudimos ver. Así es. Sí, Edwin, hay otra posición que también hay que destacar con relación a lo ocurrido en el día de hoy. Es que el Ayuntamiento de Santiago ayer, en lugar de declarar tarde de regocijo municipal, declara día de regocijo municipal. ¿Es la primera vez que esto se da? No, en otras ocasiones se ha realizado, y no solamente con esta conmemoración, sino por ejemplo la conmemoración del patrón Santiago, igualmente se declara día de regocijo municipal. ¿Y en qué consta esto? ¿En qué beneficia? Porque yo veo como que no hay ya ningún interés, ni instituciones públicas ni privadas, de otorgarle la facilidad a sus empleados. Sí, justamente, o sea, el regocijo municipal se plantea por ser una efeméride local, y con la declaratoria de regocijo municipal lo que se busca es que las instituciones se unan a las actividades. Pero claro, si las actividades no son promovidas, si las actividades no son resaltadas, si no se convoca al público a participar, de nada vale esa declaratoria, porque es una declaratoria hueca, más simbólica que otra cosa. Bueno, Edwin, agradecemos estos minutos que nos hayas dispensado de tu agitado tiempo en el día de hoy y todos los días, porque tú eres un hombre que trabaja mucho. Sí. Gracias por la invitación. Siempre a la orden. Gracias. Hemos conversado con Edwin Espinal, historiador. Realmente fue la persona que le puso atención a los desniveles que se presentaron hoy en las imágenes relativas a la batalla del 30 de marzo. Edwin destacó sobre todo el cambio de los nombres de los generales que participaron en la batalla, y desde tempranas horas ya él había colgado, incluso en algunos grupos donde compartimos con él, ya él había colgado este tema donde él decía: error soberbio. La gobernación de Santiago y Efemérides Dominicana cometieron un error soberbio a propósito de la celebración hoy de un nuevo aniversario de la batalla de Santiago, al intercambiar las imágenes de Fernando Valerio y José María Inver, amén de utilizar una figura desconocida para hacerla pasar por el general López, y el monumento a los héroes de la Restauración en lugar del Parque Inver como elemento alusivo a dicha batalla, porque el Parque Inver es lo representativo de la batalla de Santiago, y el monumento, señores, es lo representativo a la restauración de la República. Entonces, todo esto ocurrió. Estas fueron las imágenes, los bajantes que estaban puestos en el área del desfile, creo que en la parte frontal a la tarima presidencial. Ahí era donde estaban colocados estos bajantes, y entonces
fue garrafal el error que se utilizó. Pusieron el monumento como imagen representativa de la batalla cuando no debe ser esa la imagen. Entonces es realmente una vergüenza como anfitriones que haya expertos de esta calidad extraordinaria que ya conocen al dedillo lo que son las efemérides patrias de la ciudad de Santiago, y que es verdad, como él dice, nosotros siempre esperamos este 30 de marzo con ansias, viendo cómo ha caído poco a poco el interés por parte sobre todo de los empleadores para permitir que los empleados salgan a ver el desfile, pero eso se lo han ganado los empleados, porque antes cuando le daban la tarde para ver el desfile, todo el mundo iba a las calles a ver el desfile. Ahora si le dan la tarde para ir al desfile, nadie va al desfile, y eso es lo que vemos comúnmente.